la lectura de hoy me llamó mucho la atención porque hay una palabra que se repite mucho a lo largo de la lectura y es la palabra tristeza. Pero también hay un antídoto al final del pasaje que nos habla acerca de cómo lidiar o cómo salir de la tristeza. Pero no le quiero dar más información, sino que vayamos directo a la palabra del Señor, que hoy tiene un mensaje que va a transformar nuestro corazón. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Entonces vamos a ir a 2 de Corintios 7 y comenzamos con el versículo 5 cuando dice: cuando llegamos de Macedonia no tuvimos ningún descanso, sino que enfrentamos tribulaciones de todas partes, desde afuera, conflictos, desde adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de parte de ustedes. Pues nos habló del gran afecto que recibió por parte de ustedes, así como de su profunda tristeza y de su preocupación por mí, lo cual me hizo alegrarme aún más. Ciertamente, mi carta fue para ustedes motivo de tristeza y entonces lamenté haberla escrito porque vi que por algún tiempo ella los entristeció. Pero ahora no lo lamento, sino que me alegro. Y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. Vamos al versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Fíjense, esta tristeza que provino de Dios produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron la culpa. Y aunque yo les escribí, no lo hice por el que cometió el agravio ni por el que lo padeció, sino para que se hiciera evidente la preocupación que tenemos por ustedes delante de Dios. Por eso, el consuelo de ustedes ha sido nuestro propio consuelo. Pero más nos alegró el ver a Tito tan feliz porque su espíritu fue confortado por todos ustedes. Qué interesante pasaje, ya lo decía Maki. Hoy estamos meditando en lo que dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 13. Y Pablo nos escribe allí, y yo mencionaba al inicio una palabra que se repite mucho, es la palabra tristeza. Ajá. Porque Pablo estaba intranquilo con una circunstancia que estaba sucediendo, algo que estaba aconteciendo. Y yo les pregunto, ¿les ha tocado pasar por alguna circunstancia en donde han perdido la paz, en donde se han sentido intranquilos, en donde se han desesperado? Pues sí, yo la verdad que cuando era muy joven, ¿verdad? A los 21 años sufrí una depresión muy aguda, ¿verdad? Y tuve un intento de suicidio, fue bien tremendo, ¿verdad? Ya tenía a mi hijo de 2 años y fue un tiempo bien difícil. Sin embargo, conté con la ayuda de mi ex suegra, ¿verdad? Que me ayudó con un muy buen psicólogo y salí adelante después de un proceso largo, ¿verdad? Y pude salir adelante. Sin embargo, cuando yo vengo aquí a Guatemala, esa sensación de tristeza nunca me abandonó, podríamos decir. Pero cuando yo vine aquí a Guatemala y conozco a Jesús, esa tristeza desapareció para siempre. Entonces, hay una gran diferencia entre tratar de, en sus propias fuerzas, ¿verdad?, de vencer una tristeza y el tener una comunidad a tu alrededor que te ayude, que te levante, que te apoye, es diferente. Pero aún más diferente es conocer a Jesús y Él viene a quitar por completo esa tristeza y hace un cambio de que uno nunca más se vuelve a sentir solo enfrente de circunstancias adversas. Es interesante lo que menciona Maki, ¿verdad? Porque muchas veces estamos rodeados de personas, pero nos sentimos solos, ¿verdad? Exacto. Y digamos que el cambio no llega, aunque estamos rodeados de personas. Y es ahí donde Jesús sí provoca un cambio real. De raíz. Así es. Pero miren, pues hay una gran diferencia entre tristeza y arrepentimiento, según lo menciona aquí, ¿verdad? Y nos recordamos que Judas también se sintió triste, Pedro se sintió triste después de negar al Señor y ser confrontado. Sin embargo, el caso de Pedro procedió después al arrepentimiento, que es lo que nos habla aquí también Pablo. Hay una gran diferencia, tristeza y arrepentimiento, y esa tristeza nos debiera llevar justamente a dar ese paso valiente de arrepentirnos y de voltear nuestra mirada
para cambiar nuestra dirección, Ricky. Sí, genial que lo hayas hablado, Anner, porque verdaderamente aquí se nos habla de esas dos tipos de tristeza. Pues, y Pablo hace muy bien la aclaración de esa tristeza que nos puede llevar a la muerte o esa tristeza que nos puede llevar al arrepentimiento, ¿verdad? Porque si no, lo que puede suceder es solo tener un remordimiento. Eso cuando nos sentimos mal porque hicimos algo, pero no sucedió nada. Y en realidad, cuando la Biblia nos habla acerca de arrepentimiento, nosotros entendemos que el arrepentimiento no solo es decir, ay, sí, me siento mal por algo, sino es decir, ok, me doy cuenta, hago una parada, ¿verdad? O sea, paro, meto los frenos y comienzo y doy la vuelta y comienzo a caminar en sentido contrario. Y me gusta muchísimo porque fíjense que aquí comienza la lectura del día de hoy diciéndonos, nos da un poquito de contexto. Dice que desde que llegaron de Macedonia no tuvieron ningún descanso, sino que enfrentaron tribulaciones de todas partes. Desde afuera, conflictos, dice, desde adentro, temores. Y creo que nos hace la aclaración para que entendamos que estaban cansados y que ese cansancio también nos puede llevar a la tristeza y a la depresión. Porque fíjense que cuando estamos cansados nos convertimos en cobardes. Y no lo digo en el sentido así como de juicio. Yo me doy cuenta, cuando yo estoy cansado soy cobarde. Cuando estoy cansado no tengo ganas de pelear, no tengo ganas de levantarme y de hacer lo que... Lo más fácil es rendirse. Es mucho más fácil rendirse. Y solo de paso me gusta porque leí hace poco que decía, cuando usted está cansado, aprenda a descansar y no a tirar la toalla, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estamos cansados decimos, hasta aquí llegó. Pero no, tenemos que aprender que cuando estoy cansado decir, voy a hacer un alto y voy a descansar. Pero fíjense que después Pablo dice, y habla de Dios como consolador, y la Biblia nos habla de que Dios es nuestro consolador, Jesucristo es nuestro consolador, y después cuando Jesucristo se va a ir nos dice, y les voy a dejar al otro consolador, a otro consolador, no nos deja huérfanos. Solo quiero leerles qué abarca el ser consolador. Él es nuestro consejero, es nuestro intercesor, es nuestro ayudador, es aquel que anima y consuela y es nuestro defensor. Si nosotros entendemos esto, podemos decir, ok, si me siento triste, puedo ir con aquel que puede aconsejarme, interceder por mí, ayudarme, animarme, consolarme y defenderme. Y eso cambia el panorama en nuestra vida. Ahora, recapitulando lo que decías, les cuento que hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar con un grupo de personas y estaba hablando precisamente del arrepentimiento. Entonces, les pregunté, les digo, ¿ustedes me podrían decir qué creen que es el arrepentimiento? Y la mayoría de ellos me habló de sentir una melancolía, de sentir una tristeza, de sentirse incómodos con una circunstancia, pero nadie me habló de querer cambiar la circunstancia, ¿verdad? Y el arrepentimiento tiene que ver con eso. De cambiar de dirección, de cambiar ¿verdad? de dirección, de cambiar de mentalidad. De realmente un profundo pesar por haber cometido ese error, pero ganas de resarcirlo, ¿verdad? Sí, y con lo que Ricky mencionaba del cansancio, muchas veces nos cansamos de la vida, Anner. Nos cansamos de la vida, fíjate. Pues. Pero el cabal en eso estaba pensando en que cuando uno ordena las cosas, amigo oyente, amigo televidente, no sé si le ha pasado, que uno ordena, ¡ala, qué mal día tuve! Nos golearon 3-1 y, ¿verdad? Esta es la última semana, no tengo gasolina. Y uno ordena todas las cosas para mal. Uno para entristecido totalmente porque pareciera ser que le está lloviendo sobre mojado. Sin embargo, por cierto que ayer que llovía en la noche aquí en la ciudad capital de Guatemala, ese olor a tierra mojada es tan delicioso, ¿verdad? Yo salgo a oler la tierra mojada, me encanta. Pero cuando uno ordena las cosas para bien, diciendo, por eso a mí me encanta, hay ciertas canciones que hacen que uno agradezca al Señor en las mañanas, ¿verdad? Gracias, Señor, por la lluvia, gracias, Señor, por la mañana, gracias, Señor, por una nueva oportunidad. Y cuando uno ve las cosas de esa manera, ordenadas para bien, la vida cambia. Por cierto, ustedes, Charles Spurgeon dijo algo que me encanta. Dijo, el arrepentimiento es el hermano gemelo de la fe. El hermano gemelo de la fe. Y como decías, ¿verdad? Ese tema de arrepentirse requiere valentía. Claro que requiere valentía. Dios mío, me arrepiento. Si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría, pero no lo puedo. Pero, Señor, tú cambias mi corazón y tú perdonas mi ofensa y yo lo recibo, ¿verdad? Y ese paso de recibirlo me lleva a dar pasos de fe, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar ahí aprisionados en la culpa, porque la culpa no viene de Dios. Esa voz que le condena y que le dice cosas feas no viene de Dios, sin duda viene del enemigo que quiere matarlo. No viene del que te enumera todas las cosas que haces mal, ¿verdad? Y sumado a lo que dice Ricky, ese cansancio que se puede agregar a esa lista que el enemigo nos propone, pues es una combinación horrible, ¿verdad? Entonces ahí la única forma es pedirle al Señor que nos muestre
la realidad de cómo son las cosas. Porque nuestra visión está totalmente contaminada por el desánimo, ¿verdad? Por el cansancio, por muchas, y nos hace ver todo oscuro, pero esa no es la realidad. La realidad es otra muy diferente y que en Dios siempre hay nuevas oportunidades y siempre hay nuevos comienzos. Ricky, mencionabas una palabra, la palabra esperanza, al inicio del programa. Y a mí me encanta ver cómo Pablo también habla de Tito. Y habla de Tito como un portador de buenas noticias, de alegría, de esperanza. Y yo creo que nosotros, como individuos, podemos ser portadores de esperanza a alguien que hoy lo necesite, pero también acudir a quien es la esperanza, ¿verdad? Porque muchas veces nos ahogamos en un vasito con agua en nuestros problemas porque sentimos que no tienen solución y se nos olvida que en Jesús hay esperanza. Y no podemos dar algo que no tenemos, ¿verdad? Entonces la idea es que nosotros podamos acercarnos al Señor y recibir esa esperanza que Él tiene para nosotros, porque en Él es eso, tenemos esperanza de perdón de nuestros pecados, tenemos esperanza de pasar la eternidad con Él. Y entonces cuando nosotros lleguemos a algún lugar, ser aquellos que cambiamos la atmósfera en el lugar a donde vamos. No solo aquellos que cuando llegamos, porque somos cristianos muchas veces y llegamos y están hablando solo de malas noticias y nosotros llegamos y participamos igual así, qué duro está esto, ¿verdad? O sea, eso no trae esperanza a ustedes. Pero cuando nosotros podemos llegar a algún lugar y poder cambiar la atmósfera y decir, no, tranquilos, el Señor tiene cuidado de nosotros y nosotros compartimos la esperanza del mensaje de salvación, entonces las cosas cambian. Por eso es que Pedro dice en 1 Pedro 3:15, yo lo recuerdo todo el tiempo, porque dice, estemos preparados para dar respuesta cuando nos pregunten acerca de la razón, pero fíjense, de nuestra esperanza. O sea, lo que va a hacer que las personas nos pregunten, pues, ¿y qué te pasa? O sea, yo miro todo negro y vos venís feliz. En ese momento, bien, qué lindo, es cuando decimos, te voy a contar cuál es la razón de mi esperanza. Sí. No estoy negando lo que está pasando, pero te voy a contar por qué yo tengo esperanza y compartamos entonces de esa manera. O sea, hagamos la diferencia y no caigamos en la trampa. Yo muchas veces he caído en la trampa que llego a un grupo y están hablando cosas negativas y me quedo callado. O sumarte. Sí, o me sumo en lugar de poder decir, no, hombre, tranquilos y contarles acerca de nuestra esperanza. Así que creo que en Jesús nosotros es en el lugar donde hemos encontrado la esperanza y queremos compartirlo con todos los demás. Yo les cuento personalmente, este tema me conmueve mucho. Yo le comentaba a Ricky, estando más o menos a los 15 años, pasó por mi cabeza la idea del suicidio, porque estaba pasando una crisis y yo creí que esa era una solución. Intenté hacer algo que gracias a Dios no funcionó. ¿Ah, sí? Pero en mi mente pasó la idea y comprendo la desesperación y la soledad que uno puede vivir muchas veces y en Jesús encontré la esperanza, ¿verdad? Ya hace una buena cantidad de años en Jesús encontré la esperanza y creo que esa misma esperanza está vigente hoy para todos que la necesiten. Para todo el mundo. Para todos. Y queremos invitarle a que se una con nosotros en oración y también entregarle al Señor esto que sentimos. Porque esa tristeza, como bien dice Pablo, preocupación, deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseo de hacer justicia, proviene de Dios y no de esa tristeza que nos hace llegar a pensar en la muerte. Así que bendecimos su vida. Amado Dios, iniciamos esta semana entregándote nuestro corazón, Dios. Señor, esta tristeza que nosotros sentimos por diferentes situaciones, Señor, sociales, nos sentimos solos o cuestiones financieras, cuestiones de trabajo, cuestiones relacionales en la familia. Señor, aquí están delante de ti. Llegamos ante la cruz, Señor, para buscar al crucificado y pedirte, Señor, que te lleves tú estos pensamientos que me entristecen, pero también, Señor, tomo esa valentía, ese coraje al que tú me invitas para arrepentirme y para dar pasos de fe en pos de ti. Y nosotros desde acá, desde la cabina, bendecimos, amigo oyente, amigo televidente, lo bendecimos. En el nombre de Jesús le recordamos que usted es valiente y así como esa palabra que nos leía Ricky en Isaías, el Señor está con usted y Él no lo va a dejar solo y Él va a levantarle cuando sus pies van a pisar el lodo cenagoso o van a pisar el fuego que no lo va a quemar. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vaya con Dios. Así que hoy Dios quiere recordarte que tienes esperanza, que no todo ha terminado y que estamos ganando batallas, esas batallas internas. Hoy estamos en la temporada Un Espíritu Invencible y vamos a seguir aprendiendo de este precioso libro de Nick Vujicic. Así que yo quiero invitarlo a que prepare su corazón porque Dios quiere hablarle a continuación. Fuimos diseñados con un propósito.
Guiados por su palabra, Dios nos dará un espíritu invencible. Aquí tenemos a Nick, nos va a contar sobre Terry, que era una joven que dice que cuando tenía 21 años escribió al sitio Life Without Limbs, que es la vida sin brazos, acerca de un tortuoso peregrinaje de autoagresión. Terry había desarrollado una adicción a cortarse a sí misma. Su apetito por esta sensación había llegado al límite que se había desgarrado arterias, tendones, poniendo en riesgo su vida. Eso era yo, afirmaba, refiriéndose a su adicción a autoafligirse heridas. Usualmente, quienes practican la autoagresión buscan alivio en su desasosiego, en un intenso dolor emocional y creen que no tienen otra escapatoria. La práctica de cortarse se ha descrito como gritar sin palabras. Terry escribió acerca del tormento que le llevó a buscar el dolor como alivio a sentimientos abrumadores de falta de valor y odio a sí mismo. Por fortuna, la joven aceptó la ayuda de un consejero profesional y dejó de mutilarse antes de que aquellas ansias de autodestrucción la llevaran a la muerte. Como parte del tratamiento renovado, el consejero le contó a Terry mi historia, dice el autor, y le sugirió que viera mis videos. Terry escribió en su relato que mi propio proceso puso en ella la perspectiva. Si algo he aprendido de la historia de Nick es que independientemente de lo duro que pueda ser la vida, debo dar gracias por el hecho de que tengo brazos, por tener piernas y agradecer la posibilidad de manejar el teclado para escribir esto con mis dedos. Debo agradecer además que puedo alimentarme, vestirme y cuidarme a mí misma con facilidad, fue lo que escribió Terry. ¿Por qué debo destruir el precioso regalo que Dios me dio por un acto tan terrible?, agregó. La historia de Terry fue aterradora y edificante a la vez. Aterradora por su relato de autodestrucción, que resulta demasiado conocido, y edificante porque aceptó inteligentemente la asesoría profesional y siguió los consejos de un experto, lo que probablemente le salvó la vida. De todas maneras, quiero ayudar a personas como Terry antes de que se hagan daño a sí mismas o a sus seres queridos. Comprendo su angustia mental, pero sé que hay formas mucho mejores de enfrentar problemas que mutilando sus cuerpos para infligirse un dolor físico. Los registros estadísticos de intentos fallidos y exitosos de suicidio están cada vez más disponibles y son cada vez más alarmantes. Cada año en este planeta se suicidan cerca de 1 millón de personas. Es decir, una muerte intencional y autoinfligida casi cada 40 segundos. El suicidio se ha convertido en la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años y el índice de suicidios ha aumentado en 60% durante los últimos 45 años, según la Organización Mundial de la Salud. Dice Nick, como nací sin brazos ni piernas, jamás los he echado de menos. He encontrado maneras de hacerlo casi todo por mi cuenta. Gran parte del tiempo no me importaba la atención favorable que despertaba mi inusual anatomía. En ocasiones, incluso logré cosas buenas con ella. Varios periódicos y canales de televisión australianos me dedicaron artículos y reportajes elogiando mis resueltos esfuerzos de vivir sin límites. No tuve que sufrir el acoso y los comentarios hirientes hasta que llegué a una edad en la que casi todos los niños son sometidos a tormentos similares en el patio de juegos, en la cafetería o en el autobús. Mis impulsos destructivos se produjeron cuando perdí la fe y me enfoqué en lo que no podía hacer y no en lo que sí podía. Perdí la esperanza en el futuro y porque mi visión se limitaba a lo que tenía delante de mis ojos en vez de abrirme a lo posible e incluso a lo imposible. Cuando te atormenten los pensamientos autodestructivos y suicidas, te recomiendo poner la fe en acción. Ya sea la fe en que tendrás días mejores y una vida mejor, o la fe en quienes te aman, incluyendo a tu Creador. Todo esto te ayudará a salir de la tormenta. Jesús dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios ve la belleza y el valor de todos sus hijos. Su amor es la razón por la cual estamos aquí y eso es algo que no debes olvidar jamás. Puedes escapar al dolor, la soledad y el miedo.
Eres amado, fuiste creado para un propósito y con el tiempo te será revelado. Debes saber que donde te sientas débil, Dios te dará fortaleza. Solo tienes que poner la fe en acción recurriendo a los que te aman, a los que quieren ayudarte y, sobre todo, a tu Creador, pidiéndole a Él que entre en tu vida. Y escucha bien esto. Cuando haya cosas en tu vida que no tienen sentido, sigue orando. Te lo vuelvo a repetir. Cuando haya cosas en tu vida que no tienen sentido, sigue orando. Pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere que hagas y déjale a Él tu sanación interior. Él comprende que ni tú ni yo somos perfectos, somos obras en proceso, pero debemos dejar que Él haga su trabajo dentro de nosotros. Tu paz llegará con el perdón y el amor de Dios. ¿Alguien te ha dicho que no eres digno de su amor? ¿Te sientes con poco valor? ¿Sientes que tu vida no tiene sentido? Mi primera sugerencia es buscar una segunda opinión. Pídele a tu Padre que está en el cielo que te revele su bondad y su amor por ti. Saca fuerzas y entiende que, si eres perseverante, saldrás airoso de tu desesperación y encontrarás esperanza, tal como Terry y yo lo hicimos. Hace algún tiempo, les cuento, tuve la oportunidad de platicar con un amigo cantante que hizo una canción en donde hablaba de una situación como esta, de desesperación, de soledad, y la canción habla de su encuentro con Jesús. Y yo le preguntaba y le decía, ¿por qué surgió la canción? A mí me conmovía mucho la canción. ¿Por qué surgió? Y él me dice, él es uruguayo, y me decía, en mi país la tasa de suicidios se ha incrementado increíblemente y tengo que hacer algo con lo que tengo a mi alcance, que es la música. Y yo les cuento así brevemente, hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar en un aula de escuela dominical y estábamos hablando del tema y les dije a los chicos, a modo de ejercicio, cierren sus ojos y necesito que todo el que ha pensado en el suicidio como una opción levante su mano. Y tenía 30 muchachos en el aula y tuve 30 manos levantadas. Y eso me tocó muchísimo porque digo, no tenemos idea de la necesidad que hay. Y Ricky me compartía fuera del aire que estos datos son datos antiguos, ¿verdad? Son datos viejos los que Nick comparte allí y que el índice nos marca una tendencia diferente, Ricky. Sí, hablando con el doctor Jim Burns, él nos estaba comentando que ahorita las estadísticas en Estados Unidos, con este mismo dato que nos arrojaba aquí el libro, ya el suicidio en jóvenes entre 15 y 24 años es la segunda causa de muerte en Estados Unidos. O sea, es impresionante, uno no se imagina la cantidad de personas que están pasando por esta tribulación, ¿verdad? Y por esa falta de esperanza, como hemos hablado. Y la verdad que es eso, ahí es donde nosotros tenemos que compartir el Evangelio del Señor. No seamos egoístas, digo yo, ¿verdad? Y nos quedemos con lo que hemos recibido, sino que compartamos esa esperanza que hemos encontrado en Jesús con los demás, porque es alarmante. Lo que decías, Julio, uno no se imagina hasta que no lo mira, ¿verdad? Cuando uno hace, y si usted tiene la oportunidad, si trabaja con jóvenes, trabaja con niños, de hacer este ejercicio que hizo Julio, es bien interesante, porque después uno puede platicar con los papás de estos niños y contarles, es eso, no para condenación, no para juicio, sino para que le pongan atención, porque muchos están pasando por ese tormento de pensar en que la salida es el quitarse la vida. Claro, porque la única salida que ves en ese momento es como descansar un poco del tormento mental que tenés, ¿verdad? Entonces sentís como que esa va a ser la forma en que todo va a detenerse. Sin embargo, algo que a mí me cambió profundamente en el interior y que cambió para siempre mi vida fue entender que Dios, a pesar de que Él me conocía absolutamente completa, ¿verdad? No la cara que yo les puedo estar mostrando a ustedes aquí, sino que Él conoce verdaderamente quién soy yo, con lo malo y lo bueno, pero sobre todo con lo malo, y aún así me ama, ¿verdad? Aún así siente que yo soy valiosa, aún así siente de que yo pues valgo la pena a tal punto hasta que Él murió por mí, ¿verdad? Entonces, eso de saber que alguien te ama tan incondicionalmente, que alguien pues puede amarte tan profundamente, eso fue lo que a mí en cierta forma me hizo clic, ¿verdad? Y que me di cuenta que al tener esa aprobación de Dios, de que a pesar de que soy un desastre, Él aún me ama y todo, y que quiere estar conmigo y que quiere acompañarme en mi vida todos los días de mi vida, eso me ha ayudado a mí en lo personal a no sentirme jamás sola y a tener esperanza. ¿Por qué? Porque hay alguien más poderoso que yo que me ayuda, ¿verdad? Que me ayuda a levantarme, que tiene fe en mí, que cree en mí, que
que me va a ayudar a salir adelante de problemas. Y eso es lo que hizo un clic en mí, ¿verdad? No sé cómo será en cada persona, pero a mí el sentirme... Porque a veces cuando uno tiene muchos problemas le da pena contarle a los demás, ¿verdad? Porque te van a juzgar, porque te van a decir que sos un desastre. Y esa vergüenza y esa combinación, ¿verdad? De contarle a tu esposo, a tu mamá, a tus papás, incluso a tus hijos, pues que te has metido en problemas y todo lo que te está... Es bien complicado, pero cuando sabes que Dios aún así... está dispuesto a ayudarte, a levantarte, a caminar contigo, a sacarte adelante, eso es bien diferente. Y sabes una cosa, bueno, aquí menciona el autor, mis impulsos autodestructivos se produjeron cuando perdí la fe y me enfoqué en lo que no podía hacer y no en lo que sí podía. ¿Y cómo cambia cuando nosotros nos enfocamos en lo que sí podemos hacer? Y aquí te hago una recomendación de todo corazón. Mira, cada vez que leemos en la palabra cuando esos pasos de restauración se habla como de ponerte bajo una catarata o de una regadera. Imagínate esa agua fluyendo, un agua que no deja de caer. De esa manera, Dios quiere bendecirte, inundarte de eso. Y la recomendación es... Toma estos pasos de acción, hablar con Celebremos o inscribirme al curso de Celebremos, buscar un líder en mi comunidad de fe o buscar la terapia, ayudar a otras personas, inscribirme en un tema de voluntariado. De verdad, créeme que cuando estás ayudando a personas en necesidad, en un hospital o ancianos o niños, no hay de más que gratitud. Y tú dices, yo enfocándome en esta situación, como bien decía aquí Terry, que cuando yo dije, ay, Dios mío, yo tengo manos, yo tengo pies, ¿verdad? Y yo puedo caminar, yo puedo servirme la comida solita, puedo cocinar. ¿En qué me estoy enfocando? Porque muchas veces tiene que ver con nuestra falta de enfoque o poniendo precisamente nuestro enfoque solamente en lo negativo. Pero Dios quiere bendecirte, hay gozo en la mañana y sin duda Él jamás te va a rechazar. Y también quiero hacer una aclaración. Muchas veces las personas fallamos, ¿verdad? Las personas sin duda fallamos. Sin embargo, Jesús no te va a fallar. No te va a fallar. No te va a fallar. Busca a Jesús. Sí, y enfocarse en lo que sí puedes, ¿verdad? Que sí puedes es levantarte de la cama, hacer la cama, bañarte, prepararte un desayuno, limpiar, o sea, cosas que sí puedes hacer, ¿verdad? Y no enfocarte en todo lo que no puedes hacer. Parecen cosas sencillas, pero cuando uno está muy deprimido son cosas que es un gran esfuerzo, ¿verdad? Entonces, enfocarse en esas pequeñas cosas que sí puedes hacer es muy bueno. Y si lo acompañas, como llevar los pensamientos cautivos a Cristo, reemplazarlos por pensamientos positivos que el Señor tiene para nosotros, escuchar alabanzas, las alabanzas, primero que hace que el enemigo no esté torturándote constantemente ahí, porque él no puede estar donde está la alabanza, ¿verdad? Entonces, son cosas sencillas, pero que pueden hacer una gran diferencia. Además, Nick nos dice, sentirte débil no significa que todo acabó. Dios quiere ser tu fortaleza. Así que si crees que todo acabó porque no tienes más fuerza, buenas noticias. Dios quiere ser tu fuerza. Ricky. Sí, y es lindo pensar, hace un tiempo recuerdo que aquí lo dijimos, hablando con un psicólogo, él me decía, fíjate que no pueden cohabitar pensamientos de gratitud y de depresión en el mismo momento. Exacto. Entonces me decía, una manera muy simple, lo voy a decir con mucho cuidado, de comenzar a combatir esos sentimientos y pensamientos de tristeza y de depresión, vienen a través de la gratitud. Comenzar a dar gracias, como decía aquí el autor, o sea, comenzar a dar gracias en lugar de pensar en lo que no tengo, decir gracias por lo que sí tengo. Sí. Y mire, y si le cuesta, porque yo sé y he escuchado personas que ha sido tan difícil su momento, que recuerdo en un libro una persona decía, lo único que podía comenzar a agradecer en la mañana, imagínense, eso era por la taza de café, porque estaba rico el café. Y así comenzó a dar gracias y esa terapia comenzó a darle vuelta a esa rueda y ella pudo salir de la depresión comenzando con esa terapia de agradecimiento. Así que oremos y pidamos al Señor que nos ayude a enfocarnos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque tú nos amas con amor eterno y gracias porque tú te deleitas con nosotros. Gracias porque no podríamos hacer nada para que tú dejaras de amarnos. Y gracias porque no podríamos hacer nada para que nos amaras más. Estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo Jesús para que muriera por nosotros y para que nos diera no solo perdón de pecados, también una vida eterna, una resurrección en ti,
sino también para que nosotros pudiéramos tener una vida abundante como tú lo prometes. Así que hoy te pedimos, por favor, que tú puedas ayudarnos a cambiar la manera en la que estamos pensando y que podamos ser renovados, transformando la manera en la que nosotros pensamos, leyendo tu palabra, hablando contigo y conociéndote de una manera más íntima. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que de aquí en adelante podamos poner toda nuestra confianza y nuestra ansiedad en ti, porque en ti nosotros podemos confiar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vaya con Dios. Algo que sucede con Nick Vujicic y esa experiencia que él tiene precisamente imagínense, él no tiene brazos y no tiene sus extremidades, sin embargo, está allí para compartir con la gente que está pasando en circunstancias de crisis, ¿verdad? Y ahí vemos en las imágenes, ¿verdad? En los hospitales, con niños que están pasando circunstancias difíciles. ¿Y quién mejor que Nick Vujicic para darles testimonio acerca de lo que Dios puede hacer? Y eso creo que es interesante que nosotros entendamos que muchas veces hemos experimentado algunos procesos que nos ayudan a poder tener la empatía necesaria de hablar con alguien más. Sí. Porque cuando nosotros llegamos con alguien y le compartimos nuestro testimonio y ese testimonio tiene que ver con lo que él está viviendo, puede encontrar esperanza. Exacto. Porque a veces, uno no se puede, yo le soy sincero, hay veces que yo no me puedo identificar con el dolor de alguien más porque yo no lo he vivido. Entonces yo trato de ser muy cuidadoso de no usar porque decir, ay, te entiendo. Porque no, a veces no lo entiendo. Pero qué lindo es cuando el Señor nos ha permitido experimentar algo y después se nos presenta una oportunidad y uno dice, Señor, gracias, porque ahora entiendo por qué lo pasé y puedo compartir. No digamos esto, verdaderamente imagínense para una persona que está pasando por ese dolor de no tener sus miembros y verlo a él, encontrarse ¿verdad? con Nick y ver la esperanza y la felicidad que hay en él, eso cambia la vida. Yo creo que es impactante a toda forma porque cuando uno pues lo ve a él, uno se recuerda lo que decíamos en el bloque anterior, ¿verdad? Yo tengo problemas, pero tengo manos, tengo piernas, debo enfocarme en lo que sí puedo hacer, ¿verdad? Y cuesta a veces las perspectivas y los problemas porque uno está muy ensimismado en uno. Por eso que lo que decía Aner, ¿verdad? Salir, ir a la iglesia, servir, es muy bueno, aunque sea dando el ticket de parqueo, ¿verdad? Sí. Lo que sea, pero eso ayuda a no enfocarse en uno mismo. Y nosotros vamos a continuar con la lectura de este libro maravilloso, Un espíritu invencible, de Nick Vujicic, y quiero invitarlo a que sigamos disfrutando de la lectura de hoy. Así que continuamos con Maki. Y este es un título muy bueno que queremos que se lo recuerden y que sea como lo que les quede el día de hoy. No estás solo. Cuando contemplé el suicidio de mi niñez, comenta Nick, cometí el error de no contarle a nadie esos peligrosos sentimientos. Estaba desesperado, enojado con Dios. Sentí que nadie iba a comprender mi dolor. Y no le revelé a nadie esos pensamientos negativos porque no pensaba con claridad. Por supuesto, no estaba solo, sino rodeado de personas que me amaban, y cuando estuve a punto de atentar contra mi propia vida, mi amor por ellos me impidió consumar el hecho. No pude resistir la idea de lastimarlos. En cuanto mis padres se enteraron de mis pensamientos autodestructivos, intervinieron inmediatamente. La noche después que intenté terminar con mi vida, nos dice el autor, y lo hizo manteniendo la cabeza bajo el agua en la bañera, le dije a mi hermano que probablemente me mataría a los 21 años porque no quería seguir siendo una carga para mis padres. Él se lo comunicó de inmediato a nuestro padre, quien tuvo sabiduría suficiente para reaccionar de la manera más adecuada. Mi padre me aseguró que me amaban y que ni mi madre ni él me considerarían jamás una carga. Con el tiempo desapareció el velo de la desesperación y por supuesto he tenido periodos sombríos y depresiones ocasionales, pero el suicidio no volvió a resurgir jamás como una opción. Ahora tengo a Kanae, su esposa, y no puedo imaginarme la idea de perder ni un segundo con ella. Y en muchos aspectos me siento bendecido de tener tanto amor en mi vida. Muchos quienes piensan en suicidarse o lastimarse no tienen cerca una red de apoyos de amigos y familiares. Si estás en esa situación, recuerda que no estás solo. Nadie lo está. Dios, tu creador, es el principal entre todos los que te aman y nunca te dejarán solo. En la Biblia, Pablo afirma que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros.
Siento que mis propias pruebas con mis discapacidades han valido la pena cuando escucho que otras personas dicen, sí, Nick, puedo hacerlo yo también. Podemos ser regalos e incluso milagros los unos para los otros. Pruebas vivientes de que siempre hay esperanza. Aunque es imposible saber lo que otra persona guarda en su corazón, hay señales de alarma que debemos vigilar si sentimos que alguien podría estar al borde de una autoagresión. Si percibes algunos de los comportamientos que describo a continuación. Según los expertos, entre los comportamientos que pueden indicar una desesperación o depresión profunda capaz de provocar pensamientos de autoagresión o suicidio están los siguientes. Cambios inusuales en los hábitos de alimentación y de sueño. Separación de amigos, familiares y actividades habituales, o sea, hay aislamiento. Aislarse, sí. Acciones violentas o intentos de escape, abuso de drogas y alcohol, abandono inusual de la apariencia personal, cambios notables de personalidad y pérdida de interés en actividades favoritas, alegría súbita después de un episodio de depresión. Puede haber otros indicadores. Los anteriores no son una prueba absoluta, pero si alguien a quien conoces ha pasado por una experiencia traumática, debes estar particularmente alerta si esa persona expresa palabras como la vida no vale nada o escucha ese tipo de canciones. El mundo me odia, soy un perdedor o no resisto más. Y ponga atención a esto. Si sientes que alguien está más abrumado de lo que tú puedes manejar, debes ponerte en contacto con un consejero, confiar en un pastor o un profesional de salud mental y pedirle asesoría sobre lo que puedes hacer al respecto. Este es el caso de Natalie, quien estaba abrumada por pensamientos suicidas. Esta joven de 14 años se había escapado de su casa y se dedicaba a vagar pidiendo aventones. Un día un desconocido la dejó frente a una iglesia. Ese día yo estaba dando una charla allí por pura coincidencia, dice Nick. O quizás Dios volvió a revelarme una vez más su plan al no dejarme acabar con mi vida años atrás. Natalie me abrió su corazón. Sentía que su vida carecía de sentido. Me dijo que estaba tan perturbada que se había propuesto suicidarse esa misma noche. No la juzgué ni traté de resolver sus problemas. Al contrario, le conté mi propia experiencia de frustración y de dolor. Le dije que había puesto mi vida en manos de Cristo y con el tiempo Él me había revelado mi camino y mi propósito. Además, le dije que yo también llegué a sentirme como ella, pero que a mi vida había cambiado por completo. Mis palabras la conmovieron. Le dije que había formas de transformar su tristeza en alegría como yo mismo había conseguido hacerlo. Oré con ella y posteriormente el pastor y otros miembros de la iglesia la aconsejaron y le prestaron la ayuda que necesitaba para regresar a la casa de sus padres y a una vida mejor. En la actualidad, Natalie ha dejado de sentir deseos de quitarse la vida. Esto es importante. Si conoces a alguien que sufre dolor emocional y le abruman pensamientos autodestructivos, ayúdalo. Incluso un mensaje simple como el mío puede transmitir esperanza en que llegarán días mejores y podrían salvarle la vida a uno de los hijos de Dios. Yo quiero contarles así rápidamente un testimonio. Estando en radio hace algunos años, entró un mensaje y el mensaje era específico y decía, chicos, yo les quiero dar gracias porque el miércoles pasado estaba decidido en quitarme la vida y accidentalmente puse la radio y los escuché y escuché el mensaje que estaban transmitiendo. Y ese día le abrí mi corazón al Señor y aquí estoy, ¿verdad? Y yo cuando leí eso, de verdad no pude evitar ponerme a llorar y decirle al Señor, Señor, pues no sé exactamente qué palabras dijimos, pero esas palabras utilizaste para transformar la vida de una persona. Y no podemos ignorar la importancia que tiene lo que hacemos, ¿verdad? Porque podemos levantar a alguien con una palabra simple, con una palmadita en el hombro, decirle no estás solo, cuenta conmigo, tomémonos un café, platiquemos, ¿verdad? Y es una ayuda que puede salvar una vida. Y lo más importante creo que cuando alguien venga con estas, que tiene estas sensaciones o estos pensamientos o que realmente nos abre su corazón, no decirle, no ser religioso, es decirle, si tenés a Dios no tendrías que tener esos pensamientos, ¿verdad? Porque no, o sea, cada persona es diferente. A mí, cuando yo tuve un encuentro con Jesús, el Señor hizo el milagro de quitármelos para siempre, ¿verdad? Y quitarme esa sensación de soledad. Pero puede ser que alguien esté luchando con eso y diga, entonces yo no tendría que tener esto y ¿por qué lo tengo? Y se vuelve como en una bola de más tristeza y más autocondenación, ¿verdad? Y si alguien viene y justo también hace esos comentarios, no contribuye, ¿verdad? Lo que tenemos que enfocarnos no es en el poder que tenga una persona
digamos, sino en Dios. Tenemos que entender que nosotros no le vamos a resolver la vida a la gente, pero Dios pues, tiene el poder de hacerlo. Entonces tenemos que presentarles a Dios, no a lo que nosotros pensamos que Dios debería hacer en la mente de esa persona. Entonces, Dios va a trabajar en cada persona de una forma diferente, ¿verdad? A la forma de cada uno de nosotros. Esa piececita que le falta a cada persona que la hace, pues, irse por las drogas, por el alcohol y todo. Esa pieza que le falta es Jesús. Entonces, cuando nosotros le presentemos a Jesús, todo va a tener sentido. Pero tenemos que enfocar en Jesús y no en lo que la persona debería supuestamente sentir, ¿verdad? Y hay que tener ese cuidado, ¿saben? Bueno, nosotros en casa tenemos esa regla, digámoslo, de decir, nosotros no juzgamos. Y eventualmente nos sorprendemos unos a los otros diciendo, no estás juzgando, nosotros no juzgamos. Y esa debiera ser la actitud cuando alguien nos viene a contar su situación. No juzguemos, no prestemos ese tal vez apresurado consejo, ¿verdad? De querer decir algo. Escuchemos. No estás solo. Ese debería ser el mensaje. Nadie te juzga, simplemente no estás solo, que habla. Y saben una cosa, hace poco leyendo en un libro, por cierto, que dice que un principio de psicología tiene que ver con que uno exprese sus emociones y lo que está sintiendo, y la labor del psicólogo es guiar esa conversación para que siga, y que cuando lo está hablando, ¿verdad? Muchas veces la misma persona dice, híjole, yo no es tan así, ¿verdad? Pero el expresarlo ayuda muchísimo. Por eso dice que la teoría de Freud era que no vieras al paciente, sino que estuvieras de lado y él acostado mientras hablaba, para que no viera tus expresiones de susto. Perdón, así como que me asusté cuando contó algo. Entonces, escuchemos, simplemente escuchemos. Hagamos solo preguntas. Escuchar puede ser un cambio, ¿verdad? Y mira, nadie está solo. En el nombre de Jesús, amigo oyente, no estás solo. Y hay familia que te ama, hay comunidad que te ama, hay ayuda, hay apoyo, como celebremos. De verdad es buscar esa ayuda, o muchas veces dejarse ayudar, porque muchas veces uno dice, no necesito en este momentito, pero te invitamos a considerarlo. Y por cierto, lo que nos dice el autor de los cambios inusuales de los hábitos de alimentación, de sueño, todo eso hay que prestarle atención, por cierto, también en la familia, ¿verdad? Para poder estar ahí, para manifestar el apoyo. Y yo recordaba ahorita que los escuchaba hablar, Bob Goff dice algo que a mí me gusta mucho, y es, nuestra tarea no es tanto decirle a las personas qué hacer, sino recordarles quiénes son. Y fíjense que esto tiene que ver con identidad, y esto hace mucho la diferencia, porque nosotros a veces no tenemos tal vez el conocimiento para poder ayudar a una persona, entonces creemos que lo vamos a ayudar diciéndole qué es lo que tiene que hacer para salir adelante, pero creo que nuestro llamado es a recordarle quiénes son, ¿verdad? Quiénes somos en Dios, ¿verdad? Contarles que son criaturas hechas por Dios, que son amadas por Dios, amadas con amor eterno. Recordarles que Dios se deleita con ellos. Y es tratar de llevar esperanza a la persona, porque fíjense que nosotros creo que caemos en un juego destructivo, y es que nosotros juzgamos mucho por lo que la persona hace y no por lo que la persona es, quién es, o que vale por lo que es. Entonces, recordarle a las personas quiénes son. Mira, es eso, esa es nuestra tarea. Y ahorita Agnes decía algo que es muy importante, y estemos dispuestos a escuchar. Miren, si algo hace la diferencia es cuando uno se siente cargado, habla con alguien y la persona le pone atención. Ay, sí. O sea, solo con eso, como decía, uno al comenzar a expresar lo que está sintiendo, uno mismo al expresarlo encuentra la respuesta muchas veces. Ni necesita que la persona le diga algo a uno, pero era necesario que alguien escuchara. Entonces, cuando nosotros lleguemos con alguien y le preguntemos, ¿cómo estás?, que no sea algo retórico, ¿verdad? Que creo que a todos nos pasa. Pues sí. Yo soy el primero en decir, ¿cómo estás? Y uno está esperando que se le digan bien e irse, pero cuando la persona le dice, pues fíjate que... Entonces uno, o sea, en ese momento es decir, ok, o sea, me espero y te escucho. Y cuando te escucho, te presto mi atención verdaderamente, y solo con eso hace la diferencia. Yo recuerdo siempre del pastor Asdrúbal Hernández, a quien amamos muchísimo, pero Asdrúbal nosotros hasta lo molestamos, porque cuando él dice, ¿cómo estás?, y uno le dice bien, dice, no. ¿Cómo estás? O sea, y es de verdad, o sea, quiere escuchar cómo estoy. Entonces, seamos aquellos que hacemos la diferencia escuchando. Y recordemos, no es necesario que nosotros seamos los que podamos ayudar a esa persona necesariamente, pero sí podemos hacer ese camino para llevarlos, ¿verdad? Ese medio para llevarlos
al lugar donde van a encontrar verdadera ayuda, sea con un profesional y también llevarlos a la iglesia. Sí. Y Nick también dice, podemos ser regalos e incluso milagros los unos para los otros. Pruebas vivientes de que siempre hay esperanza. Y probablemente hoy tú estés buscando esa esperanza o conoces a alguien que está en búsqueda de esa esperanza. Primero yo quiero invitarte, si conoces a alguien, compártele este programa, el programa de hoy, envíaselo y dile, tienes que escuchar esto. Y además visitar pues, el sitio que ya hemos mencionado anteriormente, que te lo quiero recordar, es vidareal.tv/ministerios, /celebremos. Y lo puedes hacer a través del WhatsApp 30 52 12 45. Pero sabes una cosa, lo más importante es que hoy, si estás en esa necesidad de encontrar tu esperanza, le abras tu corazón a Jesús y pongas toda tu necesidad, toda tu ansiedad en sus manos, porque Él tiene cuidado de ti. Yo quiero invitarte para que oremos juntos en esta mañana. Señor, gracias por hablar a tiempo a mi vida. Gracias por hablar a tiempo a mi corazón. Quiero hoy poner mi vida, mis necesidades, mi ansiedad, Señor, mi impaciencia, lo que me está robando la paz, lo quiero poner en tus manos. Tú conoces mi corazón y conoces la circunstancia que hoy estoy viviendo. Y quiero ponerla en tus manos, sabiendo de que tú tienes cuidado de mí. Señor, tu palabra me recuerda que tú eres como el buen pastor que cuida de sus ovejas y yo quiero estar en tu redil. Yo quiero ser de tus ovejas, Señor, sentir tu cuidado, sentir tu abrazo, sentir, Señor, que traes esperanza y traes salvación cuando desde mi perspectiva todo está perdido y todo está acabado. Señor, quiero dedicar mi vida a ti. Trae tus planes de bien para mí, Señor, que los planes de mi cabeza, quizás esos planes en donde he dicho todo acabó, Señor, tengan un nuevo comienzo en ti y en tu presencia habitando en mí. Padre, también te quiero pedir en esta mañana por la iglesia, Señor, para que hoy seamos esas manos, para que hoy seamos esa voz portadora de esperanza. Señor, porque sin duda cerca nuestro habrá alguien que hoy está clamando por esperanza y por encontrarse contigo. Señor, permite que en medio de todo lo que hay que hacer tengamos oídos atentos para prestar ayuda y prestar atención a quien lo necesita. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y solo quiero decir algo, amigo oyente, y es que esa situación es más pequeña que Dios. O sea, nuestro Dios es más grande que esa gran deuda o que esa infidelidad o que esa enfermedad o que esa situación relacional. Nuestro Dios es más grande. Tu Dios es más grande que esa situación. Así es de que ánimo, levántate, pelea esa batalla y no te sigas acusando si esa tristeza ha invadido tu corazón, pero entrégasela al Señor. Él es más grande. Y no tengan miedo al dolor, o sea, el dolor no es malo y el Señor te va a ayudar a pasar ese dolor, pero ese dolor hay que atravesarlo, no lo podemos evadir, ¿verdad? No lo podemos evadir con alcohol, con drogas o con simplemente pensar que si nos quitamos la vida va a desaparecer. Sí, pues, ignorándolo no se acaba. Exacto, no se acaba. El dolor hay que pasarlo, pero pasarlo de la mano de Dios se siente mucho más, es más rápido y es más leve. Entonces, esta angustia de que no puedes con todo lo que tienes, Dios sí puede. Entonces, no te enfoques en ti, sino enfócate en Él, ábrele tu vida a Él y Él te va a ayudar a pasar esta circunstancia mucho más rápido de lo que tú crees. Y sobre todo quiero decirte algo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Eso es muy importante que te lo grabes en tu cabeza. Todo va a estar bien. Gracias, Maki. Y hoy quiero dejarle esta frase porque hoy estamos ganando las batallas. En el nombre de Jesús estamos ganando las batallas. Y una de las frases que me impactó mucho de la lectura de hoy, cuando haya cosas en tu vida que no tienen sentido, sigue orando. Debes saber que donde te sientas débil, Dios te dará fortaleza y todos hemos tenido esos momentos en los que nos hemos sentido débil. Lo único es que hoy hemos encontrado fortaleza en el Señor y sabemos a dónde acudir en medio de nuestra debilidad. Pero también hay un versículo, el versículo del día. Así, espérenme, que no estoy ahí. A ver, descarguen en él. Miren, escuchen qué importante está. 1 de Pedro 5:7. Descarguen en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de ustedes. Así es. Y también quiero dejarte esta promesa. Nos la leyó Ricky al inicio del programa. Está en Isaías 41:10 y ojalá y te la pudieras memorizar. Era, no temas porque yo estoy contigo. Eso te lo dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré,
ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con mi diestra de justicia. Con esa diestra poderosa, Dios está sosteniéndote el día de hoy. Así que recordemos que hoy vimos que las causas del suicidio son complejas y están determinadas por muchos factores. Así que nosotros pensemos en aquellos factores como enfermedades mentales, uso indebido de sustancias, pérdidas dolorosas, exposición a la violencia y el aislamiento social. Cuando escuchemos o nosotros sintamos hablar o hacer planes para el suicidio, hablar de que somos una carga para los demás, hablar de sentirse atrapado con un dolor insoportable, cuando nos sentimos desesperanzados o no tener razón para vivir, todos esos pueden ser síntomas que nos hablan acerca de una desesperanza que nos puede llevar a pensamientos incluso del suicidio. Entonces seamos nosotros sensibles a nosotros mismos si lo estamos viviendo o a alguien más si nos lo está contando. Yo solo quisiera decir algo, seamos muy cuidadosos y sensibles cuando sintamos un impulso de parte de Dios para decirle algo a alguien, para enviar un mensaje. A veces uno dice, ay, qué ridículo mensajito. Y uno no sabe si ese mensaje de parte de Dios puede hacer una diferencia en la vida de alguien más. Así que hoy podemos ponerlo en práctica. Y por ahí platicábamos fuera del aire en el bloque anterior y decíamos, así esos testimonios han llegado hoy a la bandeja de WhatsApp de Vaya con Dios. ¿Por qué no compartir esos testimonios con alguien más, con alguien que usted conoce y que sabe que está pasando una crisis y usted tiene un testimonio valioso ahí acerca de lo que Dios ha hecho en su vida? Compártalo con alguien más. Y espero que tenga un increíble inicio de semana. Y por favor, no vaya solo ni mal acompañado. Juntos le decimos, ¡Vaya con Dios!